La comunión según la religión católica, su historia, significado y fundamento bíblico. La comunión, también conocida como la Eucaristía, es uno de los sacramentos más sagrados de la Iglesia católica. Este acto representa la participación en el sacrificio de Cristo y la unión íntima con Él, siendo el centro de la vida cristiana y el mayor don espiritual que la Iglesia ofrece a sus fieles. Historia de la comunión. La práctica de la comunión tiene su origen en la última cena de Jesús con sus discípulos, donde instituyó la Eucaristía. Según los Evangelios, Jesús tomó pan y vino, los bendijo y los entregó a sus discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, haced esto en memoria mía», Lucas 22:19, y «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros», Lucas 22:20. Desde entonces, los primeros cristianos celebraron este sacramento en sus reuniones, siguiendo las palabras de Jesús como un mandato de perpetuar su sacrificio redentor. La comunión se convirtió en el corazón de la liturgia cristiana, conocida como la misa. Durante los primeros siglos, la Eucaristía se celebraba en casas privadas debido a la persecución, pero con el tiempo pasó a realizarse en iglesias públicas tras la legalización del cristianismo en el siglo IV. El Concilio de Trento, 1545 a 1563, reafirmó la enseñanza de que Cristo está presente en la Eucaristía de manera real y sustancial bajo las especies del pan y el vino. Esta doctrina sigue siendo fundamental en la fe católica hasta hoy. Significado espiritual de la comunión. La comunión no es solo un recordatorio simbólico del sacrificio de Cristo, sino una participación real en su cuerpo y sangre. La Iglesia enseña que a través de la transubstanciación, el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque conserven su apariencia física. Este acto fortalece la unión con Cristo, purifica al alma del pecado venial y da fortaleza para vivir según los mandatos divinos. San Juan Pablo II describió la Eucaristía como la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, ya que en ella se experimenta plenamente la comunión con Dios y con los demás miembros de la Iglesia. Versículos bíblicos sobre la comunión. Juan 6, 53-56. Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Explicación: este pasaje subraya la importancia de la Eucaristía como fuente de vida espiritual y promesa de la resurrección. Mateo 26, 26-28. Mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: «Bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados». Explicación: este relato de la institución de la Eucaristía resalta su carácter sacrificial y redentor. 1 Corintios 11, 23-26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí». Asimismo, tomó también la copa después de cenar, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí». Explicación: Pablo refuerza la continuidad del acto eucarístico como mandato divino para la comunidad cristiana. Lucas 24, 30-31. Y sucedió que, cuando estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Explicación: este pasaje enfatiza cómo Cristo se hace presente en la fracción del pan, un acto que conecta directamente con la Eucaristía. La primera comunión, un paso clave en la vida católica. La primera comunión marca el inicio de la participación plena en la Eucaristía para los niños católicos, generalmente después de recibir la instrucción adecuada sobre su significado. Es un momento de profunda alegría espiritual, en el que el niño se une por primera vez al sacrificio de Cristo y a la comunidad de la Iglesia de manera plena. La preparación incluye el sacramento de la reconciliación,
asegurando que el alma esté en estado de gracia para recibir dignamente la comunión. Este evento no es solo un rito de paso, sino una invitación a una vida de fe constante y compromiso con Dios. La comunión en la Iglesia Católica, desde sus inicios hasta la actualidad. La Eucaristía, o comunión, es el sacramento central y más sagrado de la fe católica, un acto que trasciende el tiempo al unir a los fieles con el sacrificio redentor de Jesucristo. Instituida por Jesús en la Última Cena, la comunión no solo tiene raíces en los tiempos bíblicos, sino que sigue siendo un pilar fundamental de la vida cristiana en la actualidad. Raíces bíblicas y significado original. La Eucaristía encuentra su origen en la Última Cena, cuando Jesús, en un acto cargado de significado, ofreció su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino. Los relatos de los Evangelios, Mateo 26, 26-28, Lucas 22, 19-20, y Marcos 14, 22-24, y las epístolas de San Pablo, 1 Corintios 11, 23-25, narran este momento trascendental. En estas palabras, Jesús no solo instituye un rito, sino que establece un puente entre el sacrificio de la cruz y la vida de los creyentes. Haced esto en memoria de mí, Lucas 22:19. Este mandato no se limita a recordar, sino que implica una participación real y continua en su sacrificio y su victoria sobre la muerte. Evolución en la Iglesia. Durante los primeros siglos, la comunión se celebraba en casas privadas debido a las persecuciones contra los cristianos. Era un momento de unión profunda para la comunidad de fieles, que encontraba en este sacramento fuerza para enfrentar las adversidades. Con la legalización del cristianismo bajo el emperador Constantino en el siglo IV, las celebraciones eucarísticas comenzaron a realizarse en iglesias públicas, dando forma a las liturgias que conocemos hoy. El Concilio de Trento en el siglo XVI reafirmó la doctrina de la transubstanciación, declarando que el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, un dogma que la Iglesia defiende con firmeza hasta la actualidad. La comunión en la vida moderna. En el mundo actual, la comunión sigue siendo el centro de la vida espiritual de los católicos, pero enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. En un mundo marcado por el secularismo y las distracciones modernas, la Eucaristía se presenta como un recordatorio de lo eterno, un llamado a vivir en comunión con Dios en medio de la agitación cotidiana. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, trajo consigo una reflexión profunda sobre la importancia de la comunión. Con las iglesias cerradas temporalmente, los fieles experimentaron un anhelo renovado por la presencia real de Cristo en la Eucaristía, llevando a una mayor apreciación del sacramento. Muchas iglesias adaptaron sus prácticas mediante transmisiones en vivo de la misa y comunión espiritual, mostrando cómo la fe puede superar las barreras físicas. La primera comunión hoy. La primera comunión sigue siendo un rito esencial en la vida de los jóvenes católicos. Más allá del evento ceremonial, este sacramento es una oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones el significado profundo de la Eucaristía y su importancia en la vida diaria.